Buenas a todos, gente, soy Franjedrez y hoy estamos aquí para traeros la línea principal del curso completo sobre mi gambito favorito. En esta parte analizaremos exclusivamente la única jugada de peón que nos faltaba, la jugada 3, G5. E4, E5, F4, E por F4, caballo F3 y, como ya hemos comentado, la jugada G5. Pues bien, yo aquí voy a recomendar la variante Kieseritsky, es decir, la jugada 4H4. Fijaros que ahora nosotros estamos pidiéndole explicaciones al peón de G5. El negro tiene que decidir. Si juega H6 sería una jugada muy mala, ya que después de simplemente H por G5, la torre de H8 quedaría clavada, por lo tanto el negro no podría retomar en G5 de peón. Si por ejemplo después de la jugada H4 jugasen F6, hay que decir que esta jugada es dudosa, porque aquí viene una jugada brutal, muy bonita, que es la jugada caballo por G5. Después de caballo por G5, está claro que la amenaza es dama H5 jaque, ¿no? Por lo tanto, al negro prácticamente no le queda otra que comerse el caballo, y nosotros vamos a jugar igualmente dama H5 jaque. Única rey E7, dama por G5 jaque. Si se cubren de caballo, evidentemente van a existir temas con E5, por lo tanto tienen que quitarse con el rey, y aquí volvemos a dar el jaque en H5 importante, y después de rey E7, dama E5 jaque. Pero claro, fijaros que ahora estamos atacando el rey y la torre de H8. Pero curiosamente no nos vamos a comer la torre. Después de rey F7, daremos jaque en C4, D5 alfil por, esto da un poquito igual, rey G6, H5 jaque y todo esto ya es forzado, dama por, H6 jaque y alfil F7, jaque mate. Una línea muy bonita para que os fijéis que después de la jugada F6 existe el jugadón caballo por G5, así que mucho cuidado por parte del negro de defender el peón de G5 con el peón de F7. Volvamos a la jugada 4, H4 del blanco. Ya hemos visto la jugada H6 y la jugada F6. ¿Qué pasa, por ejemplo, si juegan D5? Pues bien, después de la jugada D5, yo voy a recomendar la jugada D4. Claro, fijaros que después de la jugada D5 del negro, evidentemente nos están metiendo presión en el peón de E4. Pero es curioso cómo nosotros vamos a pasar del tema y no le vamos a prestar atención a ese peón de E4. Después veremos el porqué. De hecho, el negro tiene que decidir. O juegan G4 o juegan D por E4. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si juegan D4? Nosotros vamos a meter el caballito en E5 y fijaros que ahora, al haber provocado la jugada G4, tanto el peón de G4 del negro como el peón de F4 del negro se quedan tocados, por lo tanto, el blanco va a tener la oportunidad de recuperarlo muy fácilmente y eso seguramente lo lleve a una clara ventaja. Si por ejemplo aquí el negro jugase D por E4 ahora, después de alfil C4 quedaros con esta jugada porque es la típica que vamos a ver siempre que el negro coma en E4. Alfil C4 tocamos el punto más débil de la posición, que es F7, y si lo defienden con el caballo, simplemente después de alfil por F4, la ventaja blanca ya sería muy clara. Estamos atacando el defensor del peón de F7, nos lo vamos a comer seguramente a la siguiente. Los peones de E4 y de G4 se han quedado muy débiles, por lo tanto, el blanco terminará recuperando esos dos peones, seguramente se acabe enrocando en largo, por lo tanto, la posición blanca prácticamente es ventaja decisiva. Vamos a volver a la jugada 6, caballo E5. Y si el negro jugase caballo F6, por ejemplo, nosotros haremos alfil por F4. Ahora bien, aquí tienen que decidir. Si por ejemplo jugasen caballo por E4, nosotros haremos caballo D2 pidiéndole explicación a ese caballo. ¿Y qué hacen aquí? Porque realmente una jugada como caballo por D2, dama por, todo este tipo de posiciones donde el blanco va a enrocar en largo, se va a abrir la columna E, la otra torre de H puede venir a la columna de F, el alfil de F1 seguramente salga por D3. La posición es muy buena ya para el blanco, muy activa, todas las piezas muy activas. Por lo tanto, el negro tiene que tener mucho cuidado porque si nos fijamos, prácticamente todas sus piezas no han salido de su primera fila. Por lo tanto, la ventaja sería muy clara. Entonces, si después de caballo D2 jugasen caballo F6, bueno, simplemente hacemos alfil D3,
Caballo D7 nos enrocamos en corto. Dama E2 buena, clavando ese caballito. Alfil E6, alfil por E5. Y ya esta posición es muy buena, ¿no? Simplemente nos doblamos las torres para presionar el caballito de F6. Y cuando lo quiten, alfil por G7, entregamos la calidad simplemente porque después de la jugada rey G8 existe la jugada torre F6 y prácticamente el mate es inevitable. Por lo tanto, la ventaja es muy decisiva y vamos a volver a la jugada 7, alfil por F4 del blanco. Si el negro jugase D por E4, la misma idea que hemos visto, ¿no? Alfil C4, tocamos el punto de F7, tienen que defenderlo, alfil por E6, peón por, enroque corto, ya tenemos la torre de H en la columna F abierta, caballo C3, todas las piezas fuera, alfil G5 buena, clavando el caballo de F6, el peón de G4 va a caer, el peón de E4 va a caer, la presión en el caballo de F6 es fortísima, el peón de E6 se queda muy débil y aislado y seguramente termine cayendo a la larga. Por lo tanto, esta posición ya es ventaja decisiva y vamos a volver a la jugada 7, alfil por F4 del blanco. Si jugasen caballo H5, por ejemplo, nosotros vamos a hacer alfil G5 increíblemente. ¿Por qué? Es una jugada muy rara que permite la respuesta F6, dándonos un doble, pero claro, es que aquí es increíble la jugada que viene. Yo, cuando lo vi por primera vez, no me lo podía creer. Increíblemente existe la jugada alfil E2. Alfil E2, gente. Impresionante cómo después de F por G5, alfil por G4, la presión en el caballo de H5 es fortísima. De hecho, si por ejemplo jugasen alfil por G4, dama por caballo F6, vendría dama E6 jaque, no se pueden cubrir de alfil por el mate, y si se cubren de dama, simplemente dama C8 jaque, dama por, daríamos el doble. Y esta posición, increíblemente, es ventaja decisiva, porque fijaros que después de caballo por E4, caballo C3, si se comen el caballo de H8 vendría caballo por D5 amenazando otro doble, y cuando lo defiendan, torre por H7. Y después de enroque largo, es increíble porque cuando quiten el alfil de D4, después de la jugada torre 1, vamos a comernos el caballo y por lo tanto recuperaremos las dos piezas que tienen por nuestra torre. Así que vamos a volver a la jugada 18 caballo C3. Y si jugasen caballo por C3 directa, no pasa nada, simplemente B por C3 y torre por H7 y fijaros que el alfil no tiene casillas. Controlada, controlada y controlada. Por lo tanto, ventaja decisiva. Volvemos a la jugada 10, alfil por G4 del blanco. Y si por ejemplo jugasen caballo G3 intermedia, viene la jugada alfil H5 jaque, dama F3 entregando la torre. ¿Por qué? Porque si jugasen caballo por E4, simplemente jugando normal con caballo C3 y enroque corto directa, estamos amenazando mate en F6, tiene que volver torre a E1 y no puede evitar el sacrificio en E4 y los mates tanto en F6 como en F7, la posición negra se cae, ¿no? Entonces vamos a volver a la jugada 12 dama F3 y si se comen la torre, simplemente dama F7 jaque, dama por D5, dama F7 de nuevo y tras rey D6 ahora, caballo A3 amenazando mate tanto en B5 como en C4 y no se puede evitar, ¿no? Por lo tanto vamos a volver a la jugada 7 alfil por F4 del blanco. Y si por último jugasen H5 para defender el peón de G4, pues bueno, simplemente caballo C3. Si jugasen D por E4 vendría la misma, alfil C4 como hemos comentado antes. Y si jugasen C6 para defender el peón de D5, comemos en D5 y metemos alfil B5 jaque. Ya que después de caballo D7 en enroque corto, la posición es buenísima, el módulo da más de 3 puntos. Vamos a poner la dama en E2, la torre de A va a venir también al ataque y la posición negra es completamente horrible, ¿no? Por lo tanto, partiendo de la base de que la ventaja ya es total, vamos a volver a la jugada 5, D4 del blanco. Ya hemos visto la línea con G4. ¿Qué pasa si comen directamente en E4? Pues bueno, en esta ocasión vamos a comer en G5. ¿Y qué hacen ahora, no? Si por ejemplo juegan caballo F6,
simplemente caballo C3, seguimos metiendo presión y nos comemos el peón de F4, ¿no? H6, aquí hay otra jugada muy bonita, ya sabemos que el gambito de rey es propenso a los sacrificios de piezas, ¿no? Por la actividad. Entonces, alfil C4, seguimos presionando el punto F7, entregamos el caballo, pero claro, es que no pueden evitar enroque corto y seguramente el caballo de F6 termine cayendo, ¿no? Entonces, si por ejemplo alfil E7, enroque corto igual, por mucho que lo defiendan, fijaros que sacrificamos otro caballo, alfil por F7, alfil D5, buenísima, es la única que gana en esta posición, y a caballo F6 existe el jugadón dama D3, amenazando dama G6, alfil H6 jaque, y no se puede defender. Es increíble cómo la posición negra colapsa sola. Rey G7, dama G3, ya no puede parar las descubiertas. De hecho, si caballo H5, alfil F6 jaque doble, alfil G7 jaque doble y alfil F7 jaque mate. Una línea espectacular, gente. Por lo tanto, vamos a volver a la jugada 6, caballo por G5 del blanco. Entonces, si en vez de caballo F6 jugasen E3, que es la jugada, digamos, que defienden ambos peones, pues bueno, siempre viene la misma que hemos comentado. Alfil C4, presionamos el peón de F7 y cuando lo defiendan, enroque corto simplemente, ¿no? Tocamos el peón de F4 ahora, tienen que defenderlo. Dama H5 y ya la presión es imposible de sostener. ¿Por qué? Fijaros que si dama F6 vendría alfil por E3 recuperando el peón y la posición ya se terminaría de caer, ¿no? Y si en vez de dama F6 jugasen alfil G4, fijaros lo que viene aquí, gente. Esto es increíble. Alfil por F7 jaque, rey D7, dama por H6, que parece que la posición blanca ya está completamente ganada, ¿no? Alfil F8, pero fijaros porque nuestra dama se queda atrapada. Es increíble cómo nuestra dama se queda atrapada, pero atentos. Alfil E6 jaque, rey E7 y mirad lo que viene ahora, gente. Dama F6, maldita locura. Es increíble la jugada y la línea completa. Rey por F6 única, torre por F4, rey E7, alfil por G4 con la calma y el módulo se dispara a casi los 10 puntos de ventaja decisiva, ya que considera suficientes las piezas que tiene, aunque falte la dama, para terminar dando casi mate a ese rey negro. Impresionante, gente. Caballo C6, caballo C3, caballo por D4, alfil por E3. De repente todas las columnas abiertas contra ese rey, las diagonales. Es increíble el caballo, todas las piezas atacando y no hay forma de defenderse, gente. No hay forma. Espectacular. Si C5, torre 1 y prácticamente está casi encerrando al rey ya, y las pocas casillas que puede ir existen dobles o descubiertas ganando la partida, ¿no? Por lo tanto, C5 es indiferente y si caballo por C2, alfil C5 jaque, torre E4 jaque, todo está controlado y es increíble porque ese rey negro no se puede escapar. Por lo tanto, vamos a volver a la jugada 4, H4 del blanco. Ya hemos visto que ocurre tanto contra H6 como contra F6 como contra D5 incluso. Entonces vamos a ver ahora la secuencia de la línea principal que sería G4, ¿no? Nosotros vamos a responder con caballo E5 y aquí el negro tiene que volver a decidir. Si por ejemplo juegan H5, seguimos la misma idea, ¿no? Como siempre presionamos el punto más débil de la posición negra, ¿no? F7, tendrían que hacer ya caballo H6, pero después de D4 volvemos a presionar el peón de F4, D6 caballo D3, si F3 por ejemplo simplemente comemos, ¿no? ¿Y qué hacen aquí, no? Porque por ejemplo si G3, caballo F4 y el plan es muy simple, ¿no? El blanco desarrollará muy fácilmente su flanco de dama para enrocar el largo y el peón de G3 caerá tarde o temprano. Al módulo le gusta tanto esta posición que da 3 puntos de ventaja decisiva para el blanco. Por lo tanto vamos a volver a la jugada 9G por F3. Si por ejemplo jugasen alfil E7 presionando el peón de H4, fijaros qué línea más curiosa. Alfil F4, si caballo C6, C3 defendemos el peón de D4
y rey D2. No hay problema en irse con el rey porque realmente el rey va a estar muy seguro en la casilla C2, ¿no? Por lo tanto, después de caballo por B3, A por B3 y C4, realmente la posición blanca ya es muy buena. Es muy buena porque prácticamente la posición negra se está cayendo. Se cae porque casi todo está en el aire, ¿no? Hay mucha amenaza de descubierta, la ventaja del módulo se dispara hasta los 5 puntos de ventaja decisiva, así que no hay mucho que ver aquí, ¿no? Vamos a volver a la jugada 10, alfil F4 del blanco. Y si por ejemplo jugasen alfil por H4 directa, pues bueno, simplemente rey D2, la misma idea. ¿Que juegan dama F6 directa? Caballo C3. No se pueden comer el peón de D4 por alfil B5 jaque, torre por H4, caballo por y ya están prácticamente perdidos porque tocan la dama, cae el peón de D6, amenaza el doble en C7, por lo tanto la posición se está cayendo, ¿no? Volvamos a la jugada 11 rey D2 del blanco. Si por ejemplo jugasen caballo D7, simplemente dama G1, ¿no? Con el plan tranquilo de caballo C3, torre a F1 y la posición es súper activa y como ya hemos comentado antes casi todo está en el aire, ¿no? Y si después de rey D2 jugasen F5, pues bueno, caballo A3, F por E4, dama E2 y a D5, que parece que todo se está cayendo, existe el jugadón torre por H4, desviación de la dama. Primero, ¿por qué? Porque una jugada como D por C4, simplemente dama por E4 jaque y tras dama E7, dama G6 jaque, ¿no? Por tanto, después de torre 1 jaque ya la posición está completamente perdida, ¿no? Y si después de torre por H4 jugasen dama por H4, pues bueno, simplemente alfil por D5 y la posición del rey negro y la falta de desarrollo de su flanco de dama prácticamente le dan al blanco la ventaja suficiente para ganar la partida, ¿no? Casi 6 puntos que da el módulo, por lo tanto no hay mucho que ver, ¿no? Vamos a volver a la jugada 11, rey D2 del blanco. Y por último, si jugasen caballo C6, pues bueno, simplemente C3 y es un poquito parecida a la que hemos visto antes, ¿no? Metemos el rey en D2, dama D2, dama E3, si enroque largo D5 y esta posición ya es muy buena, ¿no? Y si por ejemplo jugasen caballo A5, pues bueno, alfil D5, B4, caballo D2 y la posición blanca es que es muy buena, ¿no? El rey blanco en C2 está muy seguro, el blanco va a lanzar sus peones del flanco de dama contra el rey negro y sin duda sus piezas están mucho más activas, ¿no? Por lo tanto, el peón de más de las negras casi que es insignificante, ¿no? Vamos a volver a la jugada 12, C3 del blanco. Y por último, si juegan G por F3, pues bueno, dama por F3, dama E3 y prácticamente transpone un poquito a lo que vimos al principio, ¿no? D5, entramos en A7 y ya la posición es muy buena, ¿no? La ventaja es decisiva debido a la mala situación del rey negro, ¿no? Por lo tanto, vamos a volver a la jugada 9, G por F3 del blanco. Y por último, si jugasen G por F3 directa, pues bueno, dama por, alfil G4, dama F2, caballo C3, vamos desarrollando las piezas, cuidado que amenazamos el doble en F6, dama E7, alfil D5, pero la posición ya es horrible, ¿no? El módulo de nuevo da ventaja decisiva, 3 puntos, por lo tanto, debido siempre a la mejor actividad de las piezas blancas, casi que la ventaja va a ser clara, ¿no? Vamos a volver a la jugada 5, caballo E5 del blanco. Si por ejemplo jugasen dama E7, yo recomiendo la jugada D4. Si F6, caballo por G4, dama E2, alfil por C3, el peón de F4 va a caer, ¿no? Y al final el blanco ha recuperado el peón de menos, tiene mejor estructura de peones por los dos peones negros aislados de F6 H7, por lo tanto, bueno, una posición tranquila, ¿no? Vamos a volver a la jugada 6, D4. Y si el negro jugase con D6, pues bueno, prácticamente lo mismo, ¿no? Caballo por G4, dama E2, H5, caballo F2, C3, caballo D3 y el blanco lo mismo de siempre, ¿no? Busca recuperar el peón de menos, caballo por F4, caballo A3 y bueno, llegando a una posición similar a la anterior, el blanco tiene mejor estructura y eso, pues bueno, podríamos decir que le da humanamente sobre todo una ligerita ventaja, ¿no? Volvemos a la jugada 5, caballo E5 del blanco. Ya hemos visto tanto H5 como dama E7. Si por ejemplo jugasen alfil G7, bueno,
D4, alfil por E5 sería muy mala, ya que después de D por E5 da la sensación de que los peones blancos centrales son muy feos al estar doblados, pero el blanco posee la pareja de alfiles, la posición se abrirá en pocos movimientos y de hecho el módulo da casi 5 puntos de ventaja decisiva para el blanco. Por ejemplo, algo que podría seguir así: alfil por, caballo C3, caballo D5, si caballo G6, evidentemente después de alfil G5 ya la posición casi que se cae, y si caballo por D5, pues bueno, comemos de peón, dama D2, nos vamos a enrocar el largo, ya la posición es muy buena y de hecho la del negro casi que es imposible de mantener en pie, ¿no? Así que vamos a volver a la jugada 6, D4 del blanco. Y por último, si jugaran D6, pues bueno, caballo por G4, dama por... Y aunque perdamos el peón de D4, después de caballo C3 y dama F3, hay que recordar que el peón de F4 lo vamos a recuperar casi siempre. Y fijaros que aunque perdamos este peoncito, después de enroque largo, la posición ya es muy buena, ¿no? Seguimos tocando el caballito este, tenemos la pareja de alfiles y la posición abierta, las columnas para nuestras torres, o sea que qué más le queremos pedir, ¿no? Así que vamos a volver a la jugada 5, caballo E5 del blanco. Si jugasen, por ejemplo, caballo F6, pues bueno, caballo por G4. Una respuesta como caballo por G4, pues simplemente vendría dama por F4, E5 y D4, ¿no? Y la posición ya sería muy tranquila, ¿no? Hemos conseguido cerrar el centro, vamos a desarrollar muy fácilmente, el alfil vendrá por aquí seguramente, el caballo por C3, el otro por E3, pues bueno, ya veremos si quitamos la dama. Y bueno, y seguramente acabaremos enrocando el largo y la posición ya estaría muy bien, ¿no? Entonces, si después de caballo por G4 jugasen caballo por E4, que sería más la crítica, ¿no? D3, ¿qué hacen aquí? Mucho cuidado porque caballo D6, simplemente después de alfil por F4, te estoy amenazando alfil F4, dama D2, caballo C3, enroque largo, y volvemos a lo mismo de siempre. La posición ya es casi ventaja decisiva porque el caballo en D6 está estorbando a su propio desarrollo, ¿no? Por lo tanto, prácticamente todas sus piezas se empiezan a estorbar unas a otras, ¿no? Entonces, después de la jugada 7 de 3, la más crítica sería caballo G3. Pero bueno, después de alfil por F4, ¿qué juegan aquí, no? Si dama E7, alfil E2. Si por ejemplo caballo por E2, pues bueno, lo cambiamos todo y la posición ya es muy buena, ¿no? Si por ejemplo juegan dama B4 jaque, dama D2, rey por... Y es curioso porque aunque se coman la torre, después de caballo F6 jaque, caballo D5, mucho cuidado porque con D6 te meto alfil G5 jaque, alfil G4 jaque, alfil por C8, alfil por B7 jaque y estás completamente perdido, ¿no? Y si por ejemplo jugases caballo A6, te meto alfil G4, caballo C3 jaque, es increíble, y torre por H1. Y fijaros que aunque tengamos calidad de menos, realmente la posición blanca es un chollo, ¿no? Porque la pareja de alfil es muy activa, el rey negro está muy mal. Y no sé, ¿no? ¿Qué más se le puede pedir a esto? De hecho, el módulo de aquí casi que se dispara, ¿no? El rey se tiene que quitar, el otro alfil también vendría, y cuidadín si no le acabamos dando mate, ¿no? Así que vamos a volver a la jugada alfil E2. Y si por ejemplo hacen caballo por H1 directa, pues bueno, alfil G5, y ya no me puedes evitar caballo aquí jaque, por lo tanto estaría casi perdido porque luego habría descubiertas, ¿no? Entonces vamos a volver a la jugada 8, alfil por F4. Y si por ejemplo jugasen caballo por H1 directa, pues bueno, dama E2 jaque, si alfil E7, caballo F6 y mate, ¿no? Y después de dama E7 única, caballo F6, alfil por C7, caballo D5 ganando la dama. Por lo tanto, vamos a volver a la jugada 5, caballo E5 del blanco. Y por último, la línea principal, que sería D6. Nosotros, bueno, vamos a seguir comiendo en G4. Si por ejemplo jugaran alfil E7 presionando nuestro peón de H4, bueno, pasamos de él. Hacemos D4, nos cubrimos de caballo. ¿Y qué hacen aquí? Si caballo C6, pues bueno, comemos en F4 y recuperamos el peoncito. Dama F6 es mala por G3. Caballo C3, G por F4.
Y tienen que decidir, ¿no? Si se comen el peón de F4, pues bueno, vendría caballo D5 y ya pierden material, ¿no? Y si se comen el peón de D4, simplemente cambiamos y enrocamos el largo y la posición ya es muy buena, ¿no? Por lo tanto, vamos a volver a la jugada 9, alfil por F4. Si alfil por F2, rey por, defendemos, G3, caballo C3 como siempre, caballo D5. Y bueno, después de dama G4 jaque y alfil D3, la pareja de alfiles con la posición abierta le da al blanco una ligerita ventaja, ¿no? Por lo tanto, vamos a volver a la jugada 6, caballo por G4 del blanco. Si por ejemplo juegan con caballo F6, pues bueno, simplemente comemos, dama por caballo C3, caballo C6, caballo D5 tocando la dama, dama G6, D3, dama G3, rey D2. Y mucho cuidado aquí. Primero, si alfil G4 es un error muy grave, ya que vendría dama por G4 y caballo F6 ganando la partida, ¿no? Si por ejemplo después de rey D2 jugase rey D8 defendiendo el peón de C7, vendría C3 con idea de rey C2, poner nuestro rey seguro y recuperar el peón de F4 con una posición completamente ganadora, ¿no? Después de rey D2, si jugasen por ejemplo caballo E7, pues bueno, simplemente haríamos dama E1 entrando en este finalito. ¿Y qué harían aquí? Si alfil E7, dama por G3 y alfil E2, seguido de alfil F3, y bueno, a jugar, ¿no? Y si por ejemplo jugasen dama por E1, pues simplemente comemos G3 jugando con el temita de las clavadas y por lo tanto ese peoncito lo vamos a recuperar. Nos acabaremos quedando con un peoncito de más, por lo tanto el que va a terminar apretando va a ser el blanco, ¿no? Y después de rey de 2, si jugasen alfil E6, pues bueno, mucho cuidado con el tema de los dobles en C7. Es importante jugar C3 para que no haya redes de mate. Y después de enroque largo, rey C2, alfil por, peón por, caballo E7 y torre H3, ¿no? Se tiene que ir la dama, cambiamos, pero lo que hemos comentado, ¿no? Ahora te toco el caballito, te lo cambio y llegamos a esta posición donde tengo mejor estructura y seguramente te termina apretando, ¿no? Por lo tanto, vamos a volver a la jugada rey de 2 y por último, si jugasen caballo B4, que es la mejor jugada del negro, no nos quedaría otra que hacer dama F3. Si caballo por D5, llegaríamos a la misma posición de antes, ¿no? Y si dama por F3, pues bueno, comemos E por D5 con igualdad. Así que nada, gente, si te ha gustado la principal, suscríbete, deja tu like, comenta si te apetece y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.